La habilidad para comprender un texto de manera efectiva no solo radica en la decodificación de palabras, sino también en la capacidad de penetrar en las intenciones del autor. Para lograr una comprensión profunda, es crucial formular preguntas específicas que nos ayuden a desentrañar el propósito subyacente del texto. Por eso, en este video te presento 4 preguntas esenciales que debemos plantearnos al abordar cualquier lectura. Número 1. ¿Cuál es el mensaje que el autor intenta transmitir a través de este texto? Esta pregunta nos invita a explorar el contenido del texto en búsqueda de su mensaje central. Identificar el mensaje requiere analizar el tema, los argumentos presentados y la estructura del texto. Al comprender el mensaje, podemos establecer una base sólida para interpretar el resto del contenido. Número 2. ¿Qué emociones o pensamientos busca generar en mí el autor? El texto no solo transmite información, sino que también busca provocar una respuesta emocional o intelectual en el lector. Al formular esta pregunta, nos adentramos en el terreno de la persuasión y la retórica. Nos preguntamos, ¿el autor intenta inspirar empatía, indignación, admiración o reflexión? Reconocer las emociones y pensamientos que el autor busca evocar nos permite conectar más profundamente con el texto y comprender su impacto en nosotros como lectores. Número 3. ¿Cuál es la acción que el autor espera que realice tras leer el texto? Todo texto tiene un propósito, más allá de simplemente transmitir información. El autor espera que los lectores realicen alguna acción o adopten una determinada perspectiva después de leer el texto. Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre cómo el contenido del texto puede influir en nuestras creencias, decisiones o comportamientos. El autor busca informar, persuadir, entretener o educar. Al identificar la acción deseada, podemos evaluar críticamente el impacto potencial del texto en nuestras propias vidas. Número 4. ¿Intenta el autor ejercer influencia en mi comportamiento? Finalmente, esta pregunta nos invita a examinar si el autor tiene una agenda oculta o busca influir en nuestro comportamiento de alguna manera específica. ¿El texto promueve ciertas acciones, valores o ideologías? ¿Existen sesgos o manipulaciones que debemos tener en cuenta al interpretar el contenido? Al estar conscientes de las posibles intenciones detrás del texto, podemos leer de manera más crítica y tomar decisiones consecuentes sobre cómo responder ante él. Para ejemplificar todo lo antes mencionado, leamos el siguiente texto y formulémonos las 4 preguntas. Leamos. La concentración y el estar uno alerta no son estados normales o habituales del cerebro. No son solencias cerebrales, sino insolencias. Y sea esto dicho usando el vocablo insolencia en su antiguo sentido de infrecuente, inhabitual, raro, desacostumbrado. La concentración y el estado de alerta son ocurrencias cerebrales raras. El cerebro tiende más bien a la dispersión y busca siempre estímulos para entretenerse, distraerse y complacerse, pero no para concentrarse ni percatarse. La concentración y la percatación no son solencias cerebrales, sino rarezas cerebrales. Y hoy lo son más por la extraordinaria multiplicación de estímulos que rige en las sociedades presuntamente civilizadas. Proliferan incontenibles la mar de estímulos y las más de las personas ya no sabrían vivir sin ellos. Marco Aurelio de Negri, texto adaptado. Bien, ahora analicemos el texto con las 4 preguntas. ¿Cuál es el mensaje que el autor intenta transmitir a través de este texto? El mensaje central del texto es que la concentración y el estado de alerta son cualidades poco comunes en el funcionamiento cerebral humano. El autor argumenta que en la sociedad contemporánea, caracterizada por una profusión de estímulos, la capacidad de concentrarse y percibir se ha vuelto aún más escasa. Finalmente, sugiere que la falta de concentración dificulta el proceso de estudio y aprendizaje.
¿Qué emociones o pensamientos busca generar en mí el autor? El autor busca generar conciencia y reflexión sobre la importancia de la concentración y la percepción en un mundo saturado de estímulos. Sus palabras sugieren una sensación de preocupación y alarma sobre cómo la falta de atención y enfoque pueden afectar nuestra capacidad de aprender y comprender. ¿Cuál es la acción que el autor espera que realice al concluir la lectura? El autor parece esperar que el lector reflexione sobre sus propios hábitos de concentración y percepción. En suma, lo que busca el autor es que tomemos conciencia de que cada vez es más difícil concentrarnos. ¿Intenta el autor ejercer influencia en mi comportamiento? Sí. El autor claramente intenta influir en el comportamiento del lector al destacar los efectos perjudiciales de la falta de concentración y percatación en nuestra sociedad actual. Como vemos, al plantearnos estas 4 preguntas cuando abordamos un texto, podemos mejorar significativamente nuestra comprensión y análisis. Al comprender el mensaje, las emociones evocadas, la acción deseada y las posibles influencias del autor, nos equipamos con las herramientas necesarias para leer de manera más crítica y efectiva en cualquier contexto.